Qué suerte que podemos hablar con Sergio Pascual, porque Sergio estuvo en Colombia esta semana. Hola Sergio, ¿cómo te va, querido? Muy buenos días para Ñandutí. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leo. A ti y a toda la buena gente que te escucha. Bueno, estaba comentando Sergio que tú has estado en Colombia no solamente en la primera vuelta, también en la segunda, trabajando desde CELAC, y haciendo informes. ¿Qué significa este triunfo de la izquierda en Colombia para América Latina y creo que su relación con el mundo y Estados Unidos? Bueno, para Colombia es un hito histórico de una dimensión desconocida. Ten en cuenta que en 200 años de historia republicana nunca un gobernante progresista había llegado a la Casa de Nariño en Colombia. Creo que en ningún otro país de América Latina se da un lapso tan grande de control del gobierno por parte del establishment. Yo siempre cuento que cuando entré en la Casa de Nariño, estando de observador internacional, me sorprendía ver en los pasillos que todas los cuadros de los presidentes colombianos tenían los mismos apellidos, ¿no? Se repetían, los Llera, ¿no? Los Gaviria, los Santos, todos se repetían. Y esta vez, por primera vez, insisto, un estudiante de clase media y ni siquiera media alta, de clase media, que estudió en un colegio público, como Gustavo Petro, llega al poder y además lo hace con una vicepresidenta afrodescendiente de extracción completamente popular, ¿no? De las capas que ella misma llama los nadie, ¿no? Los olvidados. Así que para Colombia es un impacto tremendo y todo esto sin contar la dimensión de que es un exguerrillero en un país que afortunadamente está tomando la senda de la paz después de muchos años. Pero para América Latina también es un impacto importante, porque Colombia no en vano es el país de habla castellana más grande de Sudamérica y ha sido tradicionalmente el lugar por el que han llegado las ideas y los militares, por qué no decirlo, de Washington, ¿no? Así que es un cambio también muy importante en los equilibrios geoestratégicos de la región. A mí me llama mucho la atención Petro, me llama todo la atención de Petro, pero especialmente el tema del medio ambiente, porque él está haciendo una apuesta distinta, incluso en su discurso habló de no echar árboles, incluso hasta de los animales, de los pajaritos y todo, creo que hizo mención. Él tiene una trayectoria muy larga en su discurso del tema del medio ambiente, que es un tema que a mí me apasiona, que creo que es fundamental. Y muchos se preguntan cómo lo hará en un país como Colombia que también produce petróleo y que depende del petróleo. Bueno, sí, es curioso porque además hay quien dice, ¿no? O quien quiere creer que es un tema relativamente reciente, pero no, Gustavo Petro lleva desde que estuvo exiliado en Bélgica, hizo estudios en aquel país europeo sobre la materia medioambiental, lleva interesado por esta cuestión y ya siendo alcalde de Bogotá hizo especial hincapié, ¿no? En la necesidad de articular políticas que al tiempo que mejoraban la igualdad social y restauraban justicia social en el país, en aquel caso en Bogotá, en el municipio, fueran coherentes y fueran sostenibles, ¿no? En términos medioambientales. Y en este caso, en Colombia, su apuesta es clara, ¿no? Es ir progresivamente abandonando los combustibles fósiles que Colombia produce y sustituyéndolos por combustibles sostenibles, energías renovables, ¿no? Él tiene trabajos ya realizados, ¿no? Que apuntan a que, por ejemplo, en toda la zona de La Guajira, el combustible vía aire, ¿no? Con aerogeneradores, sería una fuente energética muy rentable para el país. Y además, él ha levantado esta bandera para la negociación con Norteamérica, ¿no? Lo cual es un paso muy inteligente, ¿no? Es los países latinoamericanos en los que el nivel de combustibles fósiles que se consumen, ¿no? El nivel de contaminación es muy inferior al de Norteamérica, comienzan a hablar con Estados Unidos en esa clave, ¿no? O sea, ya no vamos a negociar en condiciones de inferioridad porque yo soy productor de cocaína y tú me obligas
a tomar determinado tipo de decisiones en condiciones de superioridad, sino que lo vamos a hacer al revés, ¿no? Yo, que soy menos contaminante que tú, entablo una negociación contigo en condiciones, insisto, no ventajosas para Colombia, ¿no? Me parece que inaugura una una forma de hacer política para el progresismo que va a tener muchos epígonos en toda la región, ¿no? Creo que hacía falta que un país grande como es Colombia tuviera un presidente con una postura tan decidida en favor de la defensa del medio ambiente, tan conectada con ese sentido común de época para la juventud latinoamericana y mundial, para que en el resto de los países de alguna manera se hiciera cierto efecto contagio, ¿no? Y en las campañas electorales se pusiera en primer lugar también al medio ambiente. ¿Quién es Gustavo Petro? Porque mencionaste la palabra guerrillero y eso a algunos le asusta, digamos. Hay que recordar desde la época de la Constitución colombiana, creo que su partido en ese momento fue el más votado. Obviamente también fue alcalde de Bogotá, la capital, digamos, que no precisamente podemos decir que es una capital de izquierda, digamos. ¿Quién es Gustavo Petro para la gente que no sabe aquí en Paraguay? Bueno, Gustavo Petro nace en la zona del Caribe colombiano, que muy joven se va a Bogotá, a las proximidades de la capital colombiana, y nace en una familia de clase trabajadora, de clase media, ¿no? Eh, lejos, digamos, de los estratos altos del establishment colombiano, ¿no? Estudia en un colegio público y muy pronto destaca por sus grandes facultades y se convierte, digamos, en uno de los alumnos mejores de ese colegio, ¿no? Y coincide cuando llega a la edad adulta que viene el golpe de estado de Turbay, que no se conoce como tal porque en realidad fue un fraude electoral en el que Turbay se roba las elecciones, y de ahí surge el M-19, una guerrilla urbana a la que Gustavo Petro acaba incorporándose, que defendía básicamente el retorno de la democracia. Es una guerrilla que, en cuanto se dieron pasos para el retorno a la democracia, se desmovilizó en Colombia y fue la protagonista absoluta de la Constitución del 1991, como bien decías, ¿no? Tanto es así, tan reconocido es el papel que tiene el M-19 en ese retorno a la democracia, que la gente, el pueblo colombiano, los votó masivamente y fueron el partido más votado en ese proceso constituyente, ¿no? En ese interín, Gustavo Petro fue torturado por el gobierno dictatorial de Turbay, y posteriormente cuando digamos, sectores de extrema derecha del país no aceptaron la desmovilización del M-19 ni la nueva constitución, tuvo que exiliarse en Bélgica hasta que logró volver al país, y ahí ya entró al Senado colombiano, y en el Senado colombiano se da a conocer entre el gran público por sus discursos contra la política de falsos positivos de Álvaro Uribe, ¿no? Es una política que, para quien no la conozca en Paraguay, consistía en que en la guerra del Estado contra las guerrillas de la FARC, que eran las que todavía seguían en marcha en ese momento, y las del ELN, tenían una práctica que era disfrazar de guerrilleros a campesinos para incrementar, digamos, los números que le daban a sus superiores de guerrilleros dados de baja, ¿no? Como ellos le llamaban, ¿no? Asesinados en la práctica, ¿no? Hay más de 6.000 campesinos que están documentados que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas colombianas con esas prácticas, y Gustavo Petro fue el mayor defensor del retorno a una política de Estado no criminal en ese área, ¿no? Y por eso ha estado amenazado de muerte, bueno, pues desde entonces, ¿no? Cuando uno observaba las elecciones era muy llamativo, ¿no? Verlo escoltado por grandes escudos protectores, porque su vida estaba claramente en riesgo. En el 2018 él tuvo un atentado, ¿no? Hay una filmación donde él está en el auto cuando dispararon y, bueno, se salvó, creo que porque el auto tenía algún tipo de protección. Efectivamente, en 2018, haciendo campaña electoral, disparan a su auto, que tenía los cristales blindados,
y ese blindaje de los cristales le salvó la vida. Recordemos que Colombia es un país en el que, aunque ha dado enormes pasos en pos de la paz, todavía la violencia está muy presente. O sea, es el país en el que 3 candidatos progresistas fueron asesinados siendo candidatos presidenciales con posibilidades de vencer, y es un país en el que 600 activistas sociales han sido asesinados desde la firma de la paz, 600 en 6 años, y es un país en el que en estas últimas elecciones, este domingo pasado, murieron 2 testigos electorales del pacto histórico del partido de Gustavo Petro. 2 testigos electorales murieron por defender el que la gente pudiera votar libremente al partido de Gustavo Petro. Ese es el nivel de violencia que vive Colombia, e insisto en que en estos momentos está muy lejos, ¿no?, de los niveles que tenía hace unos años antes de la firma del acuerdo de paz, pero todavía le queda camino por recorrer para llegar a la normalización que otros países de América Latina afortunadamente viven. ¿Qué información tiene, Sergio, sobre qué piensa Petro de la OEA? Porque si pensamos en AMLO, si pensamos en el propio presidente de Argentina, Fernández, y bueno, otros que tienen un pensamiento, digamos, distinto con relación al papel que ha jugado la OEA, por ejemplo, en Bolivia, que se alineó a un golpe de Estado. ¿Sabes qué piensa Petro de la OEA? Porque no recuerdo haber escuchado esto, o qué piensa hacer. Pues fíjate que él es muy claro, ¿no? En el discurso de victoria, ¿no? Desde el Movistar Arena, el mismo 19, este pasado domingo, ya dijo, él hizo un esfuerzo, ¿no?, por dejar claro también que pensaba en este punto de política internacional, y dijo que nunca más se debería haber en América Latina cumbres con exclusiones, ¿no? Fue muy, muy nítido a la hora de indicar que el camino que tiene la OEA, con Almagro, pero también con Estados Unidos, el camino de la Cumbre de las Américas, en la que se excluyó a Venezuela, Cuba y Nicaragua, no es el camino de Gustavo Petro. Así que creo que en ese sentido estamos ante un dirigente que apostará por el retorno a fórmulas de integración latinoamericanas emancipadas del gigante del norte, ¿no?, de como las que se tuvieron y funcionaron cuando existía con plenitud de funciones UNASUR, ¿no? Finalmente, ¿quién es Francia Márquez? Porque creo que pudo haber sido clave también en el triunfo de Petro. Contanos quién es Francia Márquez, esta mujer fantástica, por lo menos como hemos escuchado también en su discurso muy emotivo. Absolutamente, absolutamente. O sea, Francia Márquez, desde mi punto de vista, fue absolutamente clave en la victoria de Gustavo Petro. Fíjate que cuando mucha gente le decía a la hora de elegir su candidata a vicepresidenta que tenía que optar por una candidata liberal, más centrada, alguien que le moderara a él mismo el discurso, Gustavo Petro optó por una candidata, Francia Márquez, que muestra justo lo contrario, ¿no? Una conexión y un compromiso con las clases populares inexcusable e ineludible, ¿no? Francia Márquez es, desde mi punto de vista, una fuerza política de la naturaleza, tiene un nivel de conexión con las clases populares gracias a su discurso que rebosa autenticidad y que rebosa emoción y razón unidas. Y creo que no solamente va a ser una gran vicepresidenta, sino que está llamada a hacer grandes cosas en la historia de Colombia. Es una mujer de extracción popular, afrodescendiente, de una de las zonas más pobres de Colombia. Ella relata cómo ella tenía que dejar a sus hijos solos para irse a cuidar a hijos de otros, ¿no? Y con eso sufragar los costes de su licenciatura en Derecho. Tuvo que trabajar en la mina, madre con 16 años, una luchadora nata que salió adelante, que además ha levantado la bandera medioambiental de la que tú comentabas antes, Leo, porque precisamente la minería ilegal, ¿no?, y el emponzoñamiento de las fuentes de agua en las zonas más depauperadas de Colombia es uno de los principales problemas que viven las poblaciones afrodescendientes, y ella levantó también esa bandera de la lucha contra la minería ilegal, y recibió un reconocimiento a escala global, el Nobel, por decirlo de algún modo, de la defensa del medio ambiente, y de ahí fue escalando en reconocimiento público hasta que se ha convertido en el referente absoluto
de la izquierda colombiana, pero también de las clases populares colombianas, ¿no? Yo insisto en que sin ella, Gustavo Petro no sería hoy presidente. Qué datazo, qué datazo final. Sergio, querido, gracias por tu tiempo. Sé que estás en vacaciones merecidas allá en ese hermoso país que es España, y te mando un fuertísimo abrazo por tu tiempo. Un enorme abrazo, Leo. Un abrazo muy fuerte para ti y un abrazo también para toda la gente que te escucha. Muchas gracias, Sergio Pascual, desde España.